Bienvenidos pioneros al curso de límites. Llegamos a un tema muy importante, continuidad de una función. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! La continuidad de una función es uno de los conceptos más importantes que hay en matemáticas, y tú, pionero, vas a entenderlo muy bien con este video. La palabra continua nos hace pensar en algo que no se interrumpe, y eso es justamente lo que significa continuidad de una función. Una función continua es aquella que no tiene saltos, como por ejemplo esta curva. ¿Ves? No hay saltos, no hay ninguna interrupción, es decir, es continua. ¿Y cómo se ve el gráfico de una función que no es continua? Pues con un salto, así. Mira que tuve que levantar mi mano para dejar un espacio en la gráfica. Pero bueno, miremos un par de ejemplos que nos ayudarán a entender la continuidad de una función. La continuidad de una función se analiza en un punto específico, es decir, comprobamos si la función es continua en un punto específico. Si queremos saber si la función f es continua en el punto x igual a a, debemos comprobar que el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a f de a. Esto suena muy técnico, ¿verdad? No te preocupes que es súper fácil. Haremos un par de ejemplos para que te des cuenta, pero sí es muy importante que lo tengas claro. Cuando nos piden comprobar si una función es continua o no en un punto cualquiera del dominio, como es cualquiera, llamémoslo a, verifiquemos tres condiciones. Primero, f de a debe estar definida, es decir, al calcular a en la función nos tiene que dar algún valor. Por ejemplo, si la función es f de x igual a x más 2 y el punto es 1, f de 1 es igual a 1 más 2 igual a 3. Esto es lo mismo que f de x está definida en 1. Segunda condición, el límite cuando x tiende a a de f de x debe existir. Como ya sabemos, el límite existe si tanto por derecha como por izquierda los límites son iguales. Es decir, que el límite cuando x tiende a por derecha de f de x sea igual al límite cuando x tiende a por izquierda de f de x. Y la tercera condición es que f de a sea igual al límite cuando x tiende a de f de x. Es decir, que el valor del punto evaluado en la función sea igual al valor del límite en ese mismo punto. Si estas tres condiciones se dan, entonces la función es continua. Analicemos entonces el gráfico de una función. Esta función tiene unos puntos que llaman la atención en x igual a menos 3, en x igual a 0, en x igual a 3 y en x igual a 4. Analicemos la continuidad en estos puntos. Comencemos con x igual a menos 3. ¿Puedes ver cuánto es el valor de f de 3? No existe, no está definido, no hay ningún valor en ese punto. Incluso, la función justo en ese valor tiene un vacío. Podríamos proyectar una línea vertical que pase por x igual a 3 y no hay ningún punto que se atraviese, es decir, no hay ninguna imagen en y. Como f de menos 3 no está definida, no cumple la primera condición de continuidad y queda descartada. Podemos decir entonces que f de x no es continua en x igual a menos 3. Precisamente la gráfica te lo está diciendo. La función tiene un hueco, es decir, no es continua ahí. Sigamos mirando la continuidad de la función en x igual a 0. Para la primera condición, miremos si f de 0 está definida. Efectivamente, f de 0 está definida y su valor es 3, que es donde está la bola llena. Entonces, la primera condición se cumple. Ahora, miremos los límites. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a 4. Mira que la función viene así y se acerca a 4 cuando nos acercamos a 0 por la izquierda. Después, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a 3, porque la función por derecha viene así y se acerca a 3 cuando nos acercamos a 0. Pero entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe, porque por izquierda nos da 4 y por derecha nos da 3. Recuerda que para que exista, los límites laterales tienen que ser iguales. No se cumple la segunda condición. Entonces f de x tampoco es continua en x igual a 0. ¿Qué opinas? ¿Será continua en x igual a 3? Pues miremos. F de 3 es igual a 1, porque ahí está el punto lleno.
es decir que f de 3 existe, por lo que la primera condición se cumple. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual a 1, y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x es igual a 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de f de x existe y es 1. Por lo tanto, la segunda condición también se cumple. Nos queda comprobar la tercera condición. Y claramente f de 3, que es 1, es igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x, cumpliendo la condición. Por lo tanto, podemos decir que la función es continua en x igual a 3. Pero esto se veía desde un principio. En x igual a 3 la gráfica no tiene huecos, sigue su camino sin interrumpirse. Pero como no siempre tenemos gráficas, necesitamos aprender estas tres condiciones para no tener que graficar la función y mirar si es continua o no. El último punto que analizaremos en esta gráfica es x igual a 4. Ya podemos ver que la función no es continua en ese punto, pero analicemos por qué. F de 4 es igual a 5. En y igual a 5 es donde está el punto que corresponde a x igual a 4. Entonces cumple con la primera condición. Pasemos a la segunda condición. El límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x es igual a 2. Y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x es igual a 2. Los dos límites laterales son iguales. Entonces el límite cuando x tiende a 4 de f de x es igual a 2. Por lo tanto, cumple con la segunda condición. Pero la tercera condición es la que falla. Mira que f de 4, que es igual a 5, no es igual al límite cuando x tiende a 4 de f de x, que es 2. Esto indica que no hay continuidad. Pero ya te dije, no siempre tendremos un gráfico que nos permita verificar si la función es continua o no a simple vista. Por eso veamos la continuidad de una función analizando la expresión que la define. Por ejemplo, nos dan f de x igual a x más 3 sobre x y nos piden ver la continuidad en x igual a 0. Lo primero que hacemos es verificar la primera condición, es decir, que f de 0 exista y sea algún valor. Al reemplazar 0 en la función tenemos 0 más 3 sobre 0, pero esto es indeterminado. En este caso la función no está definida a 0, no cumple la primera condición y no es continua en ese punto. Pero bueno, no es continua en x igual a 0, pero puede ser continua en otros puntos. Miremos si lo es en x igual a 1. Veamos si f de 1 está definida. Reemplacemos 1 en la ecuación y nos da 1 más 3 sobre 1. Entonces f de 1 existe y vale 4. Para la segunda condición, el límite se puede encontrar de forma directa porque no tienen condiciones. El límite cuando x tiende a 1 de x más 3 sobre x es igual a 1 más 3 sobre 1, que es 4, y cumple la segunda condición. Para la tercera condición comparamos f de 1 igual a 4 y límite cuando x tiende a 1 de x más 3 sobre x igual a 4. Son iguales, entonces la función es continua en x igual a 1. Como puedes ver, la función puede ser continua en un punto y esa misma función puede no ser continua en otro punto diferente. Es muy probable que cuando estemos estudiando continuidad nos aparezcan funciones definidas a trozos como f de x es igual a 2x menos 3 si x es menor que 1, menos 5x al cuadrado si x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, o x más 1 si x es mayor que 1. Esto quiere decir que para todos los valores menores que 1 la función se comporta como 2x menos 3. Para los valores que son mayores o iguales que menos 1 y menores o iguales que 1, la función se comporta como menos 5x al cuadrado. Y para todos los valores mayores a 1, la función se comporta como x más 1. Miremos si esta función es continua en x igual a menos 1. La primera condición es que f de menos 1 exista. Según la definición de la función, ¿qué valor toma en x igual a menos 1? Pues menos 1 está en este trozo. Mira que dice mayor o igual que menos 1. Este igual lo incluye, es decir que se comporta como menos 5x al cuadrado, por lo que f de menos 1 es igual a menos 5 por menos 1 al cuadrado y nos da menos 5. La primera condición de continuidad no tiene problemas. Pasemos a la segunda condición. Encontremos el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Como esta es una función definida a trozos y tiene condiciones,
necesitamos analizar los límites laterales. No podemos establecer el valor del límite de una manera inmediata. Comencemos con el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x, es decir, con todos los valores que son menores que menos 1. La función que utilizamos para este límite es menos 2x menos 3, pues porque es la que tiene en cuenta los valores menores que menos 1. Ahora sí podemos reemplazar directamente. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de 2x menos 3 es menos 2 por menos 1 menos 3, es decir, menos 5. Sigamos ahora con el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x. Ahora le toca a los valores más grandes que menos 1. La definición de la función nos dice que para números iguales o más grandes que menos 1 y menores o iguales que 1 usamos menos 5x al cuadrado. Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de menos 5x al cuadrado es menos 5 por menos 1 al cuadrado, que es menos 5. Los dos límites laterales son iguales. Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x existe y vale menos 5, cumpliendo con la segunda condición. La tercera condición es comprobar que los dos resultados que encontramos sean iguales, y f de menos 1 es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, por lo que se cumplen las condiciones de continuidad y la función es continua en x igual a menos 1. Ahora hagamos lo mismo pero con x igual a 1. ¿Qué trozo usamos para cuando queremos estimar f de 1? Sucede lo mismo que en el caso anterior. Como el valor de 1 está definida en este trozo, f de 1 es igual a menos 5 por 1 al cuadrado, que es menos 5. Entonces se cumple la primera condición. Sigamos con la segunda condición y encontremos el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Como te dije antes, en esta función definida a trozos tenemos que mirar los dos límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x tiene en cuenta los valores menores que 1. Entonces es límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de menos 5x al cuadrado. Al reemplazar el 1 nos da que el límite es menos 5. Sigamos con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Esta vez el trozo que utilizamos es x más 1, porque es el que tiene en cuenta los valores mayores a 1. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x más 1, al reemplazar el 1 nos da que el límite es igual a 2. Los límites por izquierda y por derecha son diferentes, entonces el límite no existe, por lo que no se cumple la segunda condición de continuidad y decimos que la función no es continua en x igual a 1. Veamos un ejemplo diferente. Nos dan la siguiente función. Nos piden encontrar el valor de a para que la función sea continua en todos los puntos. El único salto que tiene la función estaría posiblemente en x igual a 3, porque ahí es donde la función cambia de definición. Entonces, miremos qué valor debe tomar a para que la función sea continua en x igual a 3. La primera condición es que f de 3 exista. Al mirar los trozos de la función podemos ver que para x igual a 3 debemos usar menos 15 menos ax. Entonces f de 3 es igual a menos 15 menos 3a. En este momento no sabemos cuánto vale a, pero tenemos en cuenta cuánto es f de 3. Pasemos a la segunda condición y miremos cuál es el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Comencemos con el límite por izquierda, con los valores menores que 3. Debemos usar el trozo ax al cuadrado menos 3. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de ax al cuadrado menos 3 es igual a 9a menos 3. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, es decir, el que tiene en cuenta todos los valores mayores que 3, se usa menos 3x menos 3. Este límite nos da menos 12. Para que el límite exista, los dos límites laterales tienen que ser iguales. Entonces 9a menos 3 tiene que ser igual a menos 12. Haciendo todo el proceso de despeje tenemos que a es igual a menos 1. Ya sabemos que a es igual a menos 1 y que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a menos 12. Pero ahora miremos que f de 3 sea igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x para que la función cumpla la tercera condición y sea continua. Como f de 3 es igual a menos 15 menos 3a, como lo habíamos calculado antes, y a es igual a menos 1,
entonces f de 3 es igual a menos 12, que es el valor del límite. Entonces se cumple la tercera condición y f de x es continua en todos sus puntos cuando a es igual a menos 1. Ahora es tu turno, te dejo unos ejercicios para que practiques. Pausa el video y tómate unos minutos para resolverlo. Cuando estés listo, reanuda el video y te daré las respuestas de estos ejercicios para que puedas comparar si te quedaron bien. En el punto 1 tienes que determinar si la función es continua en x igual a 2. En el punto 2 tienes que determinar si la función es continua en x igual a 1. El punto 3 es parecido al que acabamos de hacer, tienes que encontrar el valor de a para que la función sea continua. Y para el punto 4 tienes que analizar el gráfico y determinar si es continua o no en menos 1 y en 1. ¿Listo? ¿Los hiciste todos? Pues aquí te dejo las respuestas. Bueno, pioneros, ya sabes cómo determinar la continuidad de una función en algún punto. Espero que este video te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.